más favorable, ¿no? A la hora de y yo diría más, que esto es otro tema que tú has hablado mucho de ello. Fíjate que he hecho esta cartografía y no se me olvida, hablando contigo, que tú has dicho ya varias veces. Vale, esa cartografía puede ser buena, pero a punto está de irrumpir un cisne negro que lo va a trasladar, a revolotear todo, que es la inteligencia artificial. Es decir, vamos a tener una revolución tecnológica que va a desarbolar el completo de los tiempos que corren. O sea, no solo en esa cartografía tienes que saber dónde estás y el camino que quieres recorrer, sino que antes de 5 o 6 años, lo que ahora está sonando así en la cabeza, no, un ChatGPT, no, le tengo abierto en casa y me ha hecho un trabajo, eso, en 5 o 6 años, ¡boom!, te genera todo un nuevo escenario, posiblemente más alienante y más disfuncional del que tenemos ahora. O sea, si las redes sociales ya son disfuncionales y alienantes y se ha generado un tipo humano nuevo, que es el idiota de Instagram, ¿no? El tonto de Instagram, ¿no? Con la fotita, no sé qué tal. La estupidez crece, va a crecer más con la inteligencia artificial. Pero esa es la situación en la que estamos. Bueno, no hacerse cargo. Sí, no vamos. A ver, dos cosas, dos apuntes, ¿no? Aquí veo que hay gente joven, ¿no? Probablemente a la gente joven le interese, bueno, qué puedo hacer para el futuro, qué debo estudiar o qué recomiendo. Psicología. Total, se lo digo a todo el mundo. Psicología, o sea, por Dios. No perdáis el tiempo en informática, porque la informática es un terreno que hoy puede ser interesante, pero no va a resolver la inteligencia artificial. Es el primero que va a resolver. Estudiar psicología, ¿por qué? Porque dentro de 10 años, el 25%, ya hoy, el 25% de los menores de 35 años necesitan asistencia psiquiátrica, pero en el año 2050 esto subirá al 50%, 40-50%. Entonces es una profesión de futuro, porque es la única profesión de futuro probablemente. Yo te voy a decir una cosa, no se habla suficiente, yo lo hablo siempre en las ponencias, no se habla suficiente de la salud mental. O sea, no es normal que haya tanta gente con problemas mentales. No es normal. No es normal. O sea, yo cuando era niño, que tampoco soy tan viejo, o sea, yo recuerdo, bueno, pues que había un perfil característico que era el alcohólico, el que tenía un problema psiquiátrico, una esquizofrenia, era una cosa minoritaria, pero que a día de hoy no había depresivos. No había depresivos, o que haya niños con problemas de salud mental. Niños con problemas de salud mental. O niños que se suicidan. Hostia, ¿cómo que niños que se suicidan? Eso ni existía ni se contemplaba. Entonces, que el ser humano siempre ha tenido problemas con el alma, o sea, en la pelea interior siempre ha existido, eso es así. Pero que a día de hoy el estar lesionado psicológicamente sea una plaga, eso debería ser el primer rasgo que decanta una sociedad decadente y degenerada. ¿Qué es lo primero que tendrías que mirar en una sociedad? El nivel de cordura. A Tolkien, que nos gusta mucho, aquí trabajamos Tolkien. ¿Cuál es el rasgo característico de los hobbits? ¿Por qué los hobbits son los queridos de Tolkien? ¿Por qué los hobbits portan el anillo? Porque son sencillos, humildes y tienen cordura natural. No van a enloquecer, es que se ponen el anillo y no enloquecen. Es que Sam coge el anillo y por un momento tiene fantasías de que será un gran guerrero y luego dice, bueno, si yo solo quiero ser el jardinero allí con Rosita en mi pueblo. El poner los pies en la tierra les salva. Bueno, que al final también Frodo fracasa, lo hemos hablado muchas veces. Pero coño, la cordura es un rasgo característico de una sociedad sana. Como entiendo que Tolkien quiere reflejar de la comarca, ¿no? La comarca es una sociedad sana, humilde, pero tiene calor humano, tiene comunidad, tiene encuentro y tiene cordura. Bien, a día de hoy no hay calor humano, no hay encuentro y no hay cordura, coño. La consecuencia es la enfermedad mental. Claro, o sea, el destino último de la modernidad es la locura. Entonces, claro, el problema es que yo en este momento creo que uno de los elementos más interesantes de análisis que podemos hacer nosotros cada día al leer la prensa es ver las noticias tecnológicas, las novedades tecnológicas que hay, porque esto nos marca la pauta de por dónde van las cosas. Sí que es cierto, yo empecé precisamente por el cine, a causa de películas que me llamaban la atención, esto acabo de decir. Me empecé a interesarme por la tecnología, las fugas de las nuevas tecnologías. Y realmente es algo aterrador, porque cuando se dice, hombre, es que la inteligencia artificial en el futuro no, en algunos sectores hoy ya,
key. Es decir, tú pones la tele, enciendes Netflix y Netflix te recomienda unas películas por inteligencia artificial. Cuidado, en función de lo que deduce que tú has visto antes. Eso solo es una pequeñita punta del iceberg. Pero eso es una pequeñita punta, pero que te indica además por dónde van los tiros. Es decir, esa inteligencia artificial no está hecha en beneficio tuyo, ni en beneficio mío, ni en beneficio de ninguno de nosotros. Está hecho en beneficio de la empresa que ha encargado ese proyecto de inteligencia artificial que es Netflix, ¿no? Es decir, ¿qué películas hay que ver? Pues estas son las que te va a recomendar. Punto, ya está. Pues yo te recomendará unos u otras, pero te las recomendará en función de los intereses de la empresa. Porque, en el fondo, no nos olvidemos que hoy quien gobierna no son los gobiernos, son las grandes corporaciones, que son los tenedores de la deuda, los que tienen la deuda de los países, son los que imponen las políticas de los países. Tenedores de deuda, fondos de inversión, grandes multinacionales, todo esto forma un conjunto heterogéneo, pero que está ahí con sus matices, que son el verdadero poder en este momento. Pero si vosotros seguís cada día, incluso a través de películas, de las nuevas películas que se van estrenando, si vosotros seguís cada día noticias tecnológicas y espectáculos, tendencia en el mundo del espectáculo, ¿ves hacia dónde va? Ves perfectamente hacia dónde va, ¿no? Por ejemplo, una película, La memoria del agua. Se estrenó hace unos años, ¿no? La memoria del agua, qué mariconada es esto. Es la película Amores transespecies. Hace 5 años, cuando se estrenó la película, era esto es una tontería. Hoy, cuidado, porque ya hay gente que tiene amores transespecies, ¿no? Cuidado. Cuando la gente dice, hombre, es que, bueno, la inteligencia artificial está en pañales, sí es cierto que está en pañales. Supongo que todos los que estáis aquí habéis probado el ChatGPT. Más o menos. Y funciona con el culo. Es decir, pregunta y demás. Tiene trucos para ir sacándole cosas, pero va a ir a más eso. Pero realmente, es decir, pero donde sí va bien es en infografía, en ilustración, ya está muy perfeccionado. Y en programación. Sobre todo en programación de videojuegos. Pero lo que es en infografía ya es verdadera maravilla. Ahí ya esto evolucionará más barato a medida que los chips evolucionen a una mayor velocidad de procesamiento. Vayan a una mayor velocidad de procesamiento. Ahora bien, es que hay otros sectores de las tecnologías. Hay un personaje muy interesante, que es el Helmut Schwab, que es el presidente del Foro de Davos. O sea, es la gran concentración de empresas multinacionales, fondos de inversión, bueno, la gran concentración de poder. Este hombre, que se ha declarado en la última reunión del Foro de Davos en enero, se ha declarado transhumanista, es la ideología del futuro, transhumanismo, ¿no? Es decir, y es la locura, es decir, es que es la locura, sin más, ¿no? Y además, dice, bueno, es que es locura, sí, pero cuidado, es que es una locura detrás de la cual no están mintiendo. Ya está el Foro de Davos. Está el Foro de Davos, pero es que los ideólogos transhumanistas no son unos cualquiera, es decir, el ingeniero jefe de Google, Raymond Kurzweil, es uno de los ideólogos transhumanistas, ¿eh? Cuidado, es decir, es gente que está en la cúspide de las grandes empresas tecnológicas. O parte de los fondos, no la totalidad, pero una parte de los fondos impresionantes de miles, decenas de miles de millones que recogen las corporaciones tecnológicas, las Big Tech de Silicon Valley, van a parar a estudios de transhumanistas. Y de hecho la inteligencia artificial se ha podido desarrollar gracias a esto. Pero ¿cuáles son la inmortalidad? La búsqueda de la inmortalidad. ¿Pero de qué me estás hablando? Sí, de la búsqueda de la inmortalidad. Es que no me quiero morir, ¿sabe usted? Pero están como los decadentes de números, en verdad hay de números que querían la inmortalidad y por eso se hunde números. Quiero decir que, y este es otro vector, ¿no?, de la investigación científica. Bueno, claro, ¿qué ocurrirá? Es evidente que
que sí, que ya se han hecho pruebas. Esto no es de aquí a 5 años, que ya está esto en vigor. Es decir, ya se sabe que los telómeros, pues esas prolongaciones de las células, pues se van a medida que una célula se duplica, esos telómeros se van acortando. Y con ello llega un momento en el cual a las 21, por cierto, 21 reproducciones, duplicaciones, estos telómeros desaparecen y esa célula ya no se puede volver a duplicar, por lo cual se produce la muerte, ¿no? La degeneración del organismo. ¿Qué ocurre? Que hay investigación científica y varios proyectos científicos, no uno, varios, que aspiran a estirar estos telómeros, regenerarlos, ¿no? Y de hecho, pues ya ha habido ratas de laboratorio, una rata de laboratorio creo que no vive más de 24 meses, pues que viven 68 o 72 meses. ¿Cómo es? Pero claro, esto está muy bien, ¿no? Porque, oye, qué maravilla, tú, joder. A lo mejor vives si te lo puedes pagar, el tratamiento. Dentro de unos años puedes vivir. Pero esto, ¿qué efectos puede tener sobre un ser humano? Es decir, ¿qué efectos? Imaginemos, por ejemplo, un ser humano que hubiera tenido este medicamento en la época de la Revolución Francesa, no de la Revolución Francesa, de las guerras de Flandes, ¿no? Y que hubiera vivido todo el periodo de las guerras de Flandes a la Primera Guerra Mundial. ¿Qué hubiera supuesto para esta persona estos cambios continuos? Algo que el cerebro hubiera estallado. Hombre, el inmortal, el relato de Borges, recordad ese relato. Bueno. Dice, ¿qué pasa cuando una persona es inmortal? ¿Habéis leído el relato? El general Romano acaba encontrando a los inmortales. No voy a hacer spoiler, pero creo que es el mejor relato donde plantea el absurdo del sueño de la inmortalidad como algo terrenal y mundano. Efectivamente, pues, pero los transhumanistas lo consideran así. Pero aquí la clave es que dices, no, el transhumanismo no es una cosa de unos frikis, que es lo que aparente para mí. Yo diría, esto es de colgados. No son unos colgados, es el tío del foro de Davos, es el tío de Google. Y pues eso significa que en realidad la humanidad va cada vez más a partirse en dos. Porque va a haber una serie de personas que van a insistir en que es hacia allá, hacia donde hay que avanzar, que eso es progreso, que eso es liberación, que eso es más emancipación, que eso es radicalismo democrático, como dice Pablo Iglesias. Va a haber una gente que va a tirar para acá y otro montón de gente va a decir no. Entonces se va a ir separando cada vez más. Sí, y nosotros tenemos que estar por afirmar esa separación y poner pie en pared frente a ellos. El problema es que cuando tú hablas de partir en dos, da la sensación de que se va a partir en dos mitades. No. Y no son dos mitades, es decir, podemos imaginar la sociedad actual como un triángulo en el cual solamente la parte de arriba, el piramidón de las pirámides clásicas, el vértice, sí, es el que va a tener acceso a todas las mieles de las nuevas tecnologías del futuro. Pero desde luego, los que estamos en niveles intermedios o en la base, olvidaros de los tratamientos con base... Mejor. Hay que afirmarlo, hay que decir, no quiero el tratamiento. Sí. O sea, yo digo, no quiero el tratamiento de la posmodernidad. No quiero ni ser inclusivo, ni no binario, ni inmortal, ni nada. Todo eso me parece basura. Pero es más quiero estar justo lo contrario. Es más complicado porque, claro, las nuevas tecnologías, cuando tú sales, es decir, abandonas tu zona de confort y dices, salgo a la calle, ¿no? Salgo a la calle a ver el móvil. Que las nuevas tecnologías son invasivas, están en todas partes, ¿no? Y esto va a tener una repercusión sobre la estructura social, pero dentro de esta década, cuidado, dentro de esta década. Sí. Hay muchas carreras que siguen existiendo, porque siguen existiendo por inercia, porque en España... En 10 años todo va a cambiar. Desde el año 73 no hay una reforma de la educación digna de tal nombre, ¿no? Pero lo cierto es que si vosotros cogéis, yo ahora he venido en taxi aquí, ¿no? Bueno, pues yo sé que dentro de 5 años vendré aquí, probablemente, pero no hablaré con un tío que era taxista y que había nacido en Palencia y que ahora quería jubilar y se quería ir para el Bierzo. Qué bonito Bierzo. Sé que la próxima vez que venga aquí, dentro de 5 años, cogeré un taxi y no habrá conductor, porque seguirá por Jesús. ¿Y esto qué implica? Pues que habrá 300 millones de personas en el mundo que se dedican al transporte, que estarán en paro. Y esto que vamos al supermercado y vemos todos los productos ahí, y tenemos quizá algún amigo que trabaje de repositor de súper y tal, cuidado, porque dentro de poco,
de menos de 5 años, veremos cómo estos trabajos, otros 300 millones de personas en todo el mundo se quedan en paro, porque robots adaptados para eso, colocar Pues los ese es el... y así sucesivamente, es decir, y es en todos los terrenos, pero no hay ninguna profesión en la cual se salve, salvo quizá la de psicólogo.